¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué dices? Hola, Henry. Muy buen día, Dios me lo bendiga. ¿Qué tal? Pues, bueno, tengo entendido que eres de Guatemala, ¿verdad? Sí, por ahí Sí, me equivoqué en la hora, perdón. Y es que anoche había visto que tenemos una diferencia de horario. sí, tenemos diferencia de horario. Así es. Este, bueno, pues me da mucho gusto saludarte. Bueno, gracias primeramente por aceptar, pues charlar. No te robaré muchos minutos, nada más unos cuantos minutitos. ¿Qué te parece? Este, ¿Va a estar bien? y bueno, eres laico, ¿verdad? Tengo entendido que eres laico. No, soy, pues sí, católico normal. Ajá, No soy sí, sí, laico ni nada, soy católico normal. sí, sí, a eso me refería, sí, que no eres ordenado, vaya, no perteneces a una orden religiosa, a eso me refería. No, ¿verdad? Sí, lo que pasa es No, que, no. ok, te decía porque como deseo documentar la perspectiva de un cristiano católico, era por esa razón. Y Henry, bueno, tengo que hacerte una pregunta obligada, aunque yo ya sé la respuesta, porque la mayoría de las personas nacen en el catolicismo, entonces, tú, tú naciste, bueno, ¿desde cuándo eres católico? Mira, yo te voy a ser sincero. Mis papás son católicos. Ajá, Yo no era católico. Yo que hace 2 años empecé a conocer a Dios por medio de la iglesia católica. O sea, lo demás a mí no me interesaba. O sea, ajá, mi vida era no creer en Dios, pues, como te era más que todo era como ateo. ¿Entendés? Esa era la vida mía, yo no creía en Dios. Yo cuando me hablaban de Dios yo decía que ¿será que existe Dios o quién es Dios? Esa era mi mentalidad. Como cuando, tú sabes, cuando uno estudia le meten cosas irrelevantes en la cabeza de uno. claro. Entonces ya hace 2 años yo no sé, no te voy a decir también que me pongo a leer mucho la Biblia, no, pero sí agarré la Biblia, me puse a leerlo y vi las cosas que Dios le ofrecía a uno en la Biblia. Entonces dije yo, sí, de verdad, Dios existe. Y como dice que por la fe uno Así es. sabrá que Dios existe, porque nunca lo vamos a ver. Excelente. Entonces, quiero entender que prácticamente eras ateo, entonces debes tener una perspectiva un tanto diferente a la de la mayoría de los católicos, ¿no? Sí, Ok. ¿Y qué hizo que te acercaras al catolicismo y no a otra, no le llamaré religión, porque pues prácticamente en términos prácticos es cristianismo, cristianismo dividido en muchas mira ramas. pues, en, en primer lugar, lo que me llamó al catolicismo fue la historia, Ujú. la historia. Fíjate, yo te voy a ser sincero, mi papá a mí me decía, a mí me gustaría que tú conocieras a Dios, que tú buscaras a Dios. No me importa que lo busques en una iglesia evangélica, dice él. Él no le llama secta, él le dice evangélica. A Ujú. mí no me importaría, pero lo que yo quisiera que tú conocieras de Dios. Bueno, yo dije, está bien, va, pero me, me metí. Dije, oh, si de verdad Dios existe, primero voy a investigar. Yo primero investigué cuál era la iglesia de él, o la historia prácticamente de la iglesia católica. Ajá. Uno, me puse a investigar. Yo tengo amigos que son pastores evangélicos, tengo dos, Ujú. y ellos también me hablaban, venite aquí con nosotros, aquí vas a conocer a Dios, aquí vas a encontrar a Dios. Y también me preocupé por investigar la historia de la iglesia de ellos, de Claro. esos dos amigos míos, que son pastores de diferente denominación. Solo con decirte que ni ellos dos se hablan, ¿verdad? Pero entonces dije yo, uno me está llevando a uno, otro me está llevando a otro, pero no, ni ellos mismos concuerdan en su religión. Entonces me metí a investigar la historia de la iglesia católica, me llené de eso, supe que era la iglesia que Cristo dejó en esta tierra.
que Cristo fundó en esta tierra. Entonces dije, no. Entonces me decliné por la Iglesia Católica y he visto, sinceramente, cosas maravillosas en ella. No te puedo mentir. He visto, yo te soy sincero, yo fui alcohólico después de todo. Ujú. Me gustaba estar de parranda en parranda, gozar, pues, disfrutar, hacer lo que yo quería con mi vida. Pero bendito sea Dios, cuando yo conocí a Dios, cambió mi vida. Vinieron pruebas, no te voy a decir que no. Pero la palabra de Dios dice que Él nos va a mandar pruebas como Claro. nosotros soportemos. Y pasé todo eso. Y bendito sea Dios, mira ahorita. Estoy perseverando más a la iglesia, me está gustando ir, leer la Biblia, conocer más de Él. Y es bonito, es bonito. ¿Cuántos años tiene que dejaste el alcoholismo? O más bien dicho, ¿cuánto tiempo? No, no, ¿cuántos años? Por lo menos 2 años y 3 meses. 2 años. Oh, wow. Perfecto, ¿no? Gracias a Dios. 3 meses, Y ahorita que sí. escuchaba que no, tu papá no le llama secta, ¿tú sí le llamas secta a cualquier ramificación cristiana? Mira, yo te voy a decir en primer lugar. Yo le llamo a mis amigos aquí, yo les digo evangélicos, nunca les digo sectas. Ah, ok, ¿Por qué? Porque ellos también buscan la palabra de Dios. El problema es la doctrina de la ok. iglesia. ¿Consideras que hay doctrinas torcidas en el cristianismo? Actualmente yo también afirmo eso, ¿no? La verdad es que a veces hay ciertos enseñadores que distorsionan de una manera fatal las escrituras. ¿Consideras que esto solamente se da en, en las iglesias evangélicas o iglesias no católicas? O sea, ¿no se da en el Mira, catolicismo? mira, pues yo te voy a decir una cosa. Yo tengo el catecismo de la Iglesia Católica Ajá, y todo, la doctrina católica, los dogmas de la Iglesia Católica están en la Biblia. Conforme yo lo voy buscando, voy metiéndome a eso, porque tampoco te voy a decir que ya en 2 años yo voy a terminar de escudriñar todo el catecismo de la Iglesia Católica, escudriñar toda la Biblia, tampoco. es muy amplio, Pero por lo que yo voy viendo, conforme yo voy, lo voy encontrando en la palabra de Dios. así O es, sea, la Iglesia Católica no inventa nada. Por hasta donde yo voy, como ya. te digo, hasta donde yo voy. Eh, ok, sí, en los primeros capítulos nos menciona, nos empieza a hablar sobre Dios, sobre el Padre, posteriormente sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo, y ya por ahí de su cuarto capítulo, creo, empieza a hablar sobre la Iglesia. Y bueno, y sienta las bases de la Iglesia, la única Iglesia, y cuando refiere a la única Iglesia, parece que lo hace en términos excluyentes, es decir, que quien no pertenezca a la institución religiosa denominada católica está prácticamente fuera e incluso no tendrían salvación ninguna. Eh, Eh, Esto se repite una y otra vez por apologetas, incluso actuales, como el fallecido, creo que ya falleció, Flaviano Matuli, que era un sacerdote italiano, o por ejemplo hoy está de moda el sacerdote Luis Toro, ¿no? mm, Y constantemente lo dicen, y bueno, en el grupito donde ando inmiscuido y que por ahí tuve contacto contigo, veo que la gente una y otra vez publican lo mismo, dicen lo mismo y repiten lo mismo. Pareciera como si bueno, obviamente, este es el fundamento de la Iglesia Católica. Es decir, sin ese, ¿qué pasaría si ese fundamento no estuviera? Es decir, si el fundamento de la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, es que Jesús pone, o el Mesías, funda su iglesia en una persona llamada Pedro, y después una sucesión apostólica en los obispos de Roma, lo cual eh, es, insisto, el fundamento de la Iglesia Católica.
¿Consideras que ese sea el fundamento? Y si sí lo es, ¿qué pasaría si este fundamento se mueve? Pero, en qué forma pensás tú que se va a morir? Oh, mover. O sea, digamos que si lo quitamos, te voy a poner un ejemplo. Un tanto de lo que intento decirte. Aparentemente, el catolicismo basa este fundamento en esa premisa, en que Jesús funda sobre una sola persona, uno solo de sus apóstoles, y no el fundamento sobre los 12, como hay otros versos que lo dicen. Eh, Incluso no solo sobre los 12, sino sobre los profetas. Por ejemplo, lo podrías checar Efesios 2:20. No sé si tengas por ahí tu Sí, Biblia. sí, Efesios 2:20. Sí, aquí Ah, lo tengo, Efesios 2:20 está. El fundamento es sobre los apóstoles y sobre los profetas. Pero por eso, mira, pues, yo te voy a preguntar una cosa. ajá. Estamos hablando de la iglesia. Ujú. ¿La iglesia es solo una? ¿Para ti es solo una o son varias iglesias? Ok. En el Como aquí dice, mira, ve, aquí dice, en la palabra de Dios dice, el fundamento de la iglesia de la iglesia está una, sobre los apóstoles, así es. sobre los apóstoles. Ahí está. Ujú. Si tú te das cuenta, o sea, por lo que yo he visto en las demás congregaciones, en las demás religiones, excluyen a los apóstoles. Ya te das cuenta o no te has dado cuenta de eso. Ellos excluyen a los apóstoles. Bueno, hay una iglesia en Guadalajara, Y México. Jesús afirmó que el fundamento de su iglesia está basado en sus apóstoles. Él lo Ujú. afirmó. O sea, no es que la iglesia católica lo invente, no. No, no, Tú no. me estás dando el pasaje clarito, Clarito. que él lo mira, mira. Eh, ok. Y como te digo, si la gloria de Dios, o sea, si nosotros vamos a buscar una iglesia, ¿por qué? Yo te voy a hacer una pregunta, hablando de los fundamentos. ¿Por qué cada pastor evangélico hace el fundamento de él para fundar otra secta, o sea, otra secta, otra iglesia, otra congregación? ¿Por qué? Eso es lo que un día quisiera saber. Bueno, Eso es lo que un día quisiera entender. eh, que yo sepa, no ponen como fundamento al pastor. Más bien ponen el fundamento como el Mesías. O sea, el Mesías es la piedra angular y lo repiten una y otra vez. Eso yo lo sé. Pero lo que yo intento que veas es que, por ejemplo, Pablo pertenece a los apóstoles, incluso es quien escribe la mayoría de las cartas. Bueno, ya actualmente ya se descarta que haya escrito Efesios, Colosenses y las protopaulinas, sino que haya sido por algunos escritores paulinos, sí, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que escribe la mayor parte del denominado Nuevo Testamento, es un apóstol y obviamente pone un fundamento para la iglesia. Entonces, eh, el punto que yo intento mostrar es que el texto incluso el texto griego en Efesios 2:20 está en plural y no en singular. O sea, traduce bien, no sé, me parece que tienes la Biblia latinoamericana, muy buena traducción, por cierto, muy clara, muy dinámica, y, traduce bien la palabra apóstoli, que griega, es decir, el fundamento está en los apóstoles y no en uno solo. De hecho, el Mesías en Mateo 10:20 dijo que quien los recibe a ellos, y no solo a Pedro, eh, recibe al Mesías, y el que recibe al Mesías recibe a quien envió, es decir, quien lo envió es el Padre. Obviamente, Sí, no se está refiriendo a la persona, sino a la enseñanza. O sea, nosotros no, cuando dice que el que los reciba a ustedes, no físicamente, porque ya los apóstoles hoy no existen, hoy no están vivos, me refiero en esta tierra, digo, para no entrar en detalles. Por lo tanto, no tengo un apóstol que venga, toque a mi puerta y me predique que vengan de dos en dos
y yo les escuche, y si les hago pasar, entonces me van a traer las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, más dije un pleonasmo. Me van a traer las buenas nuevas, y entonces yo me convierta al Mesías. Como esto no están, ellos no están, no van a venir a tocar a mi puerta, no se está refiriendo físicamente a ellos, y por lo tanto físicamente no se está refiriendo a que vamos a recibir a Jesús físicamente, y tampoco físicamente al Padre. No sé si en ello estás de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Ok. Yo estoy de acuerdo. Por lo tanto, se refiere a la enseñanza, a la instrucción del Mesías. Quien reciba la enseñanza de ellos, o es decir, la enseñanza del Mesías que dejó en ellos, estamos recibiendo la enseñanza del Mesías, y quien reciba la enseñanza del Mesías, recibe la enseñanza del Padre. ¿Estás de acuerdo con esta premisa? Mira, pues, yo estoy de acuerdo con lo que tú decís, pero te voy a hacer una pregunta. Sí, mi hermano. O sea que Jesús al irse de este mundo no dejó autoridad Sí, a nadie. sí, dejó autoridad Sí, en los apóstoles. sí, no, O en uno. en los apóstoles no. Sí, lo La leímos en palabra, Efesios la- 2:20. la- sí, por eso, escúchame. La Sí, palabra de escucho, Dios perdón. dice, mira, pues, cuando él le habla a Pedro, Sí. has leído, mira, los textos no muy lo sé, o sea, los capítulos, mira, yo tampoco te voy a hacer que lo sé, No, no te lo he preocupes. escuchado, Ajá. Lo que importa donde es... él dice, le dice, ah, sí, donde él le dice a Pedro, Satanás me ha pedido Ajá, Lucas 17. zarandear a mi iglesia, zarandear a la iglesia. No, zarandearte a Entonces ti. Jesús aparta a Pedro, No, no, zarandearlo a él. zarandear a la iglesia. A ver, vamos a verlo. Velo. Déjame verlo porque ya me metiste Sí. duda. Ya me metiste Lucas, duda. Lucas, ¿qué dice? Mira, creo que sí. Lucas, Mira, no voy a errar. Mejor vamos a... No lo encuentro. Lucas dice... A ver, vamos a ver. mira, cuando terminaron de comer, Jesús dijo, Simón Pedro, Simón hijo de Juan, me amas, dice, más que estos, o sea, más que sus apóstoles, más que los otros 11. Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. 16. Le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. La tercera vez, en el 17, Jesús insistió por tercera vez y le dijo, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si le quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ya te diste cuenta que Jesús le repite 3 veces la misma pregunta y le responde de dos diferentes maneras. Cuida mis ovejas y apacienta mis ovejas. O sea que Jesús le da autoridad a Pedro. Igual en el pasaje que te estoy diciendo, Jesús le dice a Pedro, el diablo ha pedido zarandeados. Ok. Y Jesús le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti, y cuando tú te levantes, mire también por tus hermanos. ¿A quién se refería? Por los otros 11. Cuando Que él no llamó a los 11 y les dijo, apacienten mis ovejas, no dijo sí. Cuando él se levante, ¿de qué? Después de la zarandeada de Satán, después de esa zarandeada, sí, él cayó. Entonces, después de que se levante, ¿cuándo cae?
¿Cuánto cae Pedro? Mira, pues, esa es una teología, esa es una forma de él decir que cuando alguien cae o cuando la iglesia caiga, va a haber alguien con autoridad para poder levantarla. Por eso, pero Eso Pedro, es lo que él enseña a Pedro. ok, Pedro cayó, Pedro fue zarandeado por el Satán. ¿Lo negó? Ajá. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo negó? 3. 3 veces lo negó. ¿Cuántas veces le pregunta Jesús la misma pregunta en Juan 21? 3. Juan 21, 15. 3. 3 veces. Ajá. Cuando Pedro le falló al Señor, ¿qué hizo Pedro? ¿Buscó más a Dios o huyó de Dios? Claro, buscó más al Señor. Y después... No, en primer lugar, él huyó. Ah, sí. Él salió corriendo. Y hasta le maldijo, dicen. Él salió corriendo. Así es. Y Ahí está. el Evangelio de Marcos dice que hasta le maldijo. Él recapacitó. Claro. Él recapacitó. Y al volver a sus apóstoles, volvió con más fuerza. Cuando Jesús murió, los apóstoles se escondieron. La Así palabra es. de Dios. ¿Quién los fortaleció y los levantó que siguieran adelante? Pedro. Así es. E incluso en Hechos 2, ya lleno del Espíritu, Kefa o Pedro da un discurso y convierte a una multitud bastante grande de judíos. ¿Estás de acuerdo ahí? Sí. Ok. Posteriormente lo sigues viendo como un jefe. Es más. De la iglesia, porque Ajá, Jesús... el jefe. El jefe absoluto. Por encima de los otros apóstoles. Por encima de los otros apóstoles. ¿Qué pasaría? Bueno, hay tantas cosas. En Hechos capítulo 10 incluso Sí. tiene una... Sí, mucho ruido, disculpa. Así No te preocupes. está pasando el camión de la basura. Qué bendición. En Hechos capítulo 10 se puede observar a Kefa, a Pedro, teniendo una visión. Y posteriormente esa visión no la entiende. De hecho, algunos hoy creo que tampoco la entienden. Y en esa visión ve cuadrúpedos. Obviamente para los judíos esos animalitos eran impuros. Y el Señor le dijo, mata y come. Sí. Y entonces, pues, Sí. obviamente, Pedro, pues, no llega a comprender la totalidad de esa parábola, de esa visión en parábola, de manera que no la entiende sino hasta que llegan a visitarle unos individuos que no son judíos. Sí. Y entonces, él entiende que esos animalitos en la parábola son ellos. Es gente como tú y como yo que entra al reino de Dios. ¿Cierto? Sí. Ok. ¿Qué pasaría? Bueno, obviamente abre la posibilidad a muchos como tú y como yo, el hecho de que el reino no solamente sea al pueblo, vamos a llamarle al pueblo judío, que es el pueblo de Israel, o el pueblo de Israel de aquel entonces, y entonces le abre la puerta a judíos y gentiles, ¿no? Entonces, como habrás estudiado en historia, bueno, pues de ahí ingresan muchas personas a este conocimiento del reino de Dios. Y al punto que por lo que veo se insiste mucho en que Pedro sea el único, la cabeza de la iglesia. ¿Es la cabeza de la iglesia? Según la palabra de Dios, sí. Ah, sí. Mira, pues, tú has leído en la Biblia. Te voy a hacer una pregunta. ¿Pablo a qué religión pertenecía? Era judío, era Perushim, era de los fariseos. Ajá. Está. ¿Quién le impuso las manos a Pablo para ser apóstol de Dios? Ananías.
aquí en la Biblia dice Pedro. A ver, vamos. Muéstrame el pasaje. Pedro, Yo había leído que espérame, era ahorita Ananías, aquí, pero bueno. no, aquí dice Pedro. Ah, no me digas. A ver, dame el pasaje. Se me hace que ese verso no lo he leído nunca. No me acuerdo. Yo pensé que era Ananías quien le visitó porque había sido cegado por el Señor, por la luz del Señor, por la enseñanza Sí, del Señor Jesús. Ananías lo visitó. Ananías lo visitó. Ujú. Pero ahorita te voy a dar el. Espérame. Ahí está. Espérame. 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 Capítulo 13, versículo 1 en adelante de Hechos. Más atrás habla de Pedro, pero ya cuando le imponen las manos solo dice un día mientras celebraban el culto del Señor ¿Hechos y qué? ayudaban el Espíritu. Hechos capítulo 13, versículo 1. ¿Cash Luna, qué pasó? No, hasta las 9:30. ¿No te llevan 9:30? Ahorita te va a mandar al ingeniero. Sí, léelo, a ver. ¿Está bueno? Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Ujú. Todo el pasaje de Hechos del capítulo 12:2 habla de Pedro, que Pedro estaba con ellos, todo eso. Y ahí después en el 3 dice, en Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros, Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Monamed, que se había criado con Herodes y Saulo. Un día, Ujú. mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban en el Espíritu Santo, les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión para los que les he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Ok, ok, Ok. ok, ok. Hace rato me decías, no, esa es una teología. Y bueno, aquí necesito que observes algo. Los capítulos, antes no existía eso de capítulos y versículos, eso es posterior, así que podríamos ir descartando que el capítulo es totalmente cronológicamente un acontecimiento posterior o al día siguiente, porque dice que estaban en Antioquía. La pregunta es, eh, ¿Pedro estuvo entonces en Antioquía? Según habla todo Hechos, sí. ¿Qué dice, mira? No, pero estaba en Antioquía, nos podríamos regresar al capítulo 10, donde estaba Pedro. Es más, mm, en el capítulo 12, ¿dónde está? Porque fueron encarcelados. Dice que se fueron a Antioquía. Pedro salió tras él, dice. ¿Tras él? ¿Dónde? Sí. A ver, estoy leyendo. Espérame. Fíjate que a veces se hacen conjeturas, Sí, um, conjeturas de algunos textos. Incluso sí. por citarte un ejemplo, que Pablo se haya caído de un caballo, ¿no? Y incluso la Sí. iconografía muestra aparentemente a Pablo ahí tirado del caballo. Entonces, aunque podría ser un cuestionamiento lógico, que no haya ido a pie, sin embargo, mm, hay dificultad de que la escritura no muestra en los tres pasajes que Pablo se haya caído de un caballo. Te estoy diciendo esto del caballo para decir que se hacen conjeturas teológicas para, para, para que se acomode a la Mira, confesión de como, fe. como tú,
A ver, como tú decís, aquí me habla que Pablo estaba en Jerusalén. Ajá, Lee el capítulo de Hechos 12:24 me habla que está en Jerusalén. Y el 13 me habla que está en Antioquía. ¿Sí me ajá, entendiste? ajá. Y, Hay dos ok, cosas. Ajá. muy bien. Con eso podrás entender que no es al día siguiente, sino que hay un transcurso de tiempo mayor. Incluso no de tiempo, sino de espacio. Es decir, no se puede llegar a conjeturas tan velozmente porque, solo porque se acomoda a nuestra doctrina. Yo creo que, mira, muchas veces, eh, aunque pertenecemos a fulana iglesia, ¿no? Y, y gracias a que le das una ojeada a las escrituras, meditas un poco y dices, no, 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 me están enseñando mal. Me parece que aquí hay un error. O sea, ¿tú has llegado a esas conclusiones durante tu estudio? ¿Crees que haya ciertas cosas que no cuadran como esta que acabas de ver? Porque se puede decir que Pedro le No, impuso las manos. mira, pues, yo te estoy diciendo una cosa. Mira, pues, ¿en qué no cuadra? ¿En qué no Que toda cuadra? la Biblia habla, sí, toda No, la Biblia habla de la primacía de Pedro. no, no es Entonces cierto. dime tú en qué No, no no va a es verdad. cuadrar. Sí, mira, si fuera verdad de Efesios 2:20 diría que el fundamento es el apóstol Pedro. Pero no dice, dice Ah, que pues, son los mira, pues, apóstoles y los profetas. ah, mira, pues, como te estoy diciendo, tú no crees que Jesús dejó a Pedro, entonces, no lo crees. Bueno, no soy yo, hay muchos que no lo creen. Mira, Ah, déjame, pues, por eso, bueno, por es eso, mira, más, pues, no, definitivo. ah, pues, Ni tampoco creo que haya dejado no, una sucesión en los obispos de Roma. Eso fue posterior. Eso es historia. Eso fue posterior. De hecho, en la historia, pues, mira, pues, te dejo un la dato. sucesión, ¿quién la trae? ¿Cuál sucesión? Pablo, Muéstrame una ¿recibió una sucesión. sucesión o no? No, recibió la luz del Mesías, es decir, la enseñanza del Mesías. O Y sea, fue para ti un... no significa nada la sucesión de mano. Bueno, entonces, ¿quién es el sucesor de Pablo? Dices que hablas de una sucesión Pues apostólica. ¿La sucesión apostólica solamente se da de uno o se da de todos? Porque cuando me hablas de sucesión apostólica, lo lógico es que el apóstol, incluso es llamado apóstol Bernabé, pero bueno, no vamos a meternos en ese rollo, es un enviado. Pero bueno, el apóstol Santiago, ¿quién fue su sucesor? El apóstol, mira, pues, el apóstol Leví o Mateo, ¿cuál fue su sucesor? mira, pues, te voy a hacer te voy a hacer una pregunta. Hacer una pregunta. ¿Quién fue el sucesor de Pablo? Mira, los escritos dicen que dejó ¿Has ancianos. leído, has leído Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15? ¿Es un apóstol? Tú hablas de sucesión apostólica, es decir, que el que le sucede será apóstol, y el que le sucede será apóstol, y el que le sucede Ahora, será apóstol. ahora yo te hago una pregunta. A ver, si viene sucesión apostólica, como tú dices, No, yo no digo, tú la lo iglesia dices. católica, No, yo no por sé, tú eso, lo no dices. te estoy haciendo la pregunta, te estoy haciendo la pregunta, te estoy haciendo una pregunta. Ujú. Bueno, tú no concuerdas con eso. No. De hecho, La iglesia católica lo trae desde Cristo, qué cosa tan bonita. de- de- Bueno, eso te desde han dicho. Cristo. Mira, rec- eh, eh, me voy a salir un poco del tema. No del tema. El tema es este, ¿no? Que se funda la iglesia en Pedro y la, la, la. Bueno, y me has dicho en repetidas ocasiones que es así y que no hay otra iglesia. ¿Has escuchado la interpretación evangélica de que la confesión de Pedro es la roca y no Pedro mismo? ¿Cómo así? Obviamente, sí, sí. Ok, si lo has escuchado, excelente. ¿Sabías que eso no es nuevo?
Es decir, no lo inventaron en el siglo XVI los denominados protestantes. Sí. ¿Sabías que eso es más antiguo? Sí, yo no sé. ¿Así? ¿Quiénes, tienes más o menos idea de quiénes dijeron, quiénes no interpretaban que fuera Pedro? Estoy hablando de la antigüedad, ¿Cómo muy aquí? antiguo. Es decir, déjame checo aquí un dato, espérame tantito. Déjame que me abra, aquí está. Bueno, un estudio que hizo un varón, un erudito católico llamado Samuel Lewis Johnson, puedes tomar nota. Samuel Lewis Sí. Johnson hizo un estudio sí, erudito católico, el siglo pasado. Entonces, de su estudio concluyó, es un estudio obviamente académico, concluyó que 17 creían que la roca era Pedro, 8 creían que eran los apóstoles, es decir, la roca eran los enviados todos, 44 de los padres de la iglesia creían que se refería a la declaración hecha por Pedro y 16 creían que la roca era el Mesías. Agustín de Hipona dijo, por lo tanto, él dice, tú eres Pedro y sobre esta roca has confesado, sobre esta roca que has reconocido diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, te edificaré sobre mí mismo, no a mí mismo sobre ti. Así lo dijo Crisóstomo, etc. Como puedes observar, eh, bueno, no lo puedes observar, yo sí, pero había más personas que creían que se estaba haciendo a la declaración de la iglesia el fundamento. Mira, pues. Solo te voy a cortar y te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Sabes que prácticamente yo vengo y escribo que la Biblia es un error. ¿Hago bien o hago mal? Mm, seguramente serías una especie como de ateo. Ellos dicen eso. No, por eso, pero yo te hago la pregunta. A lo que la Biblia se refiere, a lo que la Biblia dice. Yo digo no, la Biblia está mal interpretada. No Ajá. le crean. ¿Hago bien o hago mal? Bueno, harías bien en estudiar y escudriñar las escrituras. Pero mira, Si pues, detectas un error, es más, mira, pues, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Yo a la Biblia no le puedo detectar error. no, es que ¿Sabes por no qué? estamos hablando de que la Biblia tenga errores, porque ese es otro tema. No Por estamos eso, hablando ni de por variantes eso textuales. te hago la pregunta. Como le hice yo a un hermano que él escribió unas cosas ahí en la iglesia, ahí en el internet, no sé si lo has leído, donde que me den un capítulo y versículo donde la Biblia se puede interpretar a mi manera, yo les creo. Pero mientras que la Biblia me da una cosa, interpretarla conforme los hombres de Dios, yo sí le creo a la Biblia. Ok, ¿Ya me ¿y entendés? quiénes son esos hombres de Dios? ¿Quiénes hicieron la Biblia? Muy bien. Los escritores bíblicos, vamos a poner el ejemplo de Pablo, ¿no? Pablo que no tuvo Sí. sucesor apostólico porque no, el siguiente no fue un apóstol. A eso, ese concepto debe quedar un tanto claro, porque una cosa es decir, yo tengo el puesto de Mira, pues, director, ahí diste un punto, calidad. Tú decís que ya no hay. no, no, espérame, un segundo. Entonces, entonces, ¿por qué en las iglesias evangélicas cualquiera se puede recibir un diploma de apóstol? ¿Será que eso es correcto? No, no, yo no estoy diciendo que quien se autodenomine apóstol porque se lo han puesto como un título. De hecho, si gusta te mando un link donde
donde explico someramente sobre la palabra apóstol. Apóstol es más, debería ser traducido. No lo quiero volver a repetir aquí para que no se haga. Luego te mando el link, lo ves y lo checas. Es una palabra que debió haber sido traducida, siempre. Entonces, en realidad es enviado, un enviado. Como el Padre envió al Mesías, por eso en Hebreos 3.1 dice que Jesús es el enviado, es el apóstol. Desgraciadamente no tradujeron, pero debe decir que Jesucristo es el enviado. ¿De quién? Del Padre. Y así como el Padre envió al Mesías, el Mesías envió a 12 amigos. Párale de contar. Ellos llevaban un mensaje. Lo importante eran los apóstoles mismos o el mensaje. ¿Qué era lo que daba salvación? ¿De la persona misma o el mensaje? El mensaje y la persona que la traía. El mensajero no es importante. El problema es que le atribuye... Mira, la historia de la iglesia... Oye, escúchame. Te escucho. Escúchame, tú decís, el mensajero no es importante. Escuchar lo que estás diciendo, que el mensajero no es importante. No es importante. Cuando Jesús vino, ¿qué dijo? Como a mí me han enviado, Ajá, yo los les envío envío a ustedes. Ajá, pero ¿dónde está la importancia? Entonces, en la pero, persona. ¿cómo? ¿Eran super metahumanos? ¿Eran superhéroes? No. Su poder, su luz, estaba en la enseñanza. Medítalo. Volviendo un poco al Por eso punto. te pregunto, tú dices que el mensajero no es importante, o sea que Jesús al traer el mensaje no era importante. No, es que ahí es diferente. No, espera. El enviado del Padre. Escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Él dice. A Jesucristo le tienes que honrar. A mí me han enviado. Sí, entonces adora a los apóstoles. La luz del mundo... Yo no los adoro. Escúchame un segundo. No un segundo, por favor. Toma un segundo. La Iglesia de la Luz del Mundo, con un chango aquí en México, ahorita está encarcelado. Has de saber eso. La Iglesia de la Luz del Mundo interpreta de manera errada los textos donde incluso ellos le dan gloria al apóstol, adoran al apóstol. Yo te digo, ¿eso es correcto? No. Ah, bueno, entonces adora a Jesucristo. Eso está bien. Dale honra al Mesías. Ok, eso está bien. Porque entonces al mensajero, el Mesías, por ser el Hijo de Dios, tú le debes honrar. Le debes honrar a un apóstol. Entonces vamos poniendo las cosas en su lugar, porque si no terminarías adorando al obispo de Roma actual. Ojo, cuidado. Entonces, yo sí te invito a meditar en ello, separando las cosas. Ellos son hombres, tienen un puesto jerárquico en la iglesia que tampoco existe en las escrituras. ¿Sí me explicó? Ay, se me está acabando la batería. Ah, bueno, volviendo al punto que te estaba comentando. Ya, pues. O sea, me desconecta esto. Ah, ¿qué pasó? Henry. Ah, qué cosas de la vida. Mi amigo Henry me ha cortado. Espero que se pueda volver a conectar y la verdad es que yo estoy muy agradecido con Henry Vázquez de Guatemala. Es un hermano católico que pues se ha afianzado en el catolicismo desde hace 2 años y medio. Dejó el alcoholismo, lo cual es muy positivo y muy extraordinario. Pero pues la insistencia en que corroboremos nuestras creencias en la fe, analicemos lo que creemos, pues es básico y fundamental. Bueno, muchas gracias. Espero que sea útil para los audiovidentes. Chao. Oh, hermano. Perdón. Bueno, únicamente, no sé. ¿Sí? Por lo que veo... Falta de pago. Una cuestión, perdóname. Oye, por cuestión de tiempo, ¿aún tienes tiempo? ¿Gustas 10 minutitos más? ¿O en otra ocasión? Tú me dices. También no quiero que sea un fastidio este asunto. No. Ok, ya no me acuerdo en qué nos quedamos. No, en verdad no me acuerdo. Lo que me estaba diciendo de la luz del mundo.
Ya, entonces el concepto que ellos tienen de su apóstol es que le atribuye, porque hay un texto donde dice que la gloria que me has dado, está orando en Juan capítulo 17, y Jesús ora al Padre y dice, la gloria que me has dado, pónsela a ellos. Y entonces ellos glorifican literalmente a este varón. No emplearé la palabra repugnante. Ya la empleé, perdón. Bueno, entonces volviendo al punto muchas veces podríamos observar a hermanos católicos teniendo suma reverencia al personaje. Y ¿eso crees que se debería de analizar? ¿Cuál? La suma reverencia, porque estoy haciendo un comparativo entre la luz del mundo eh, y la Iglesia Pero Católica. reverencia ¿a quién? A la persona de quien dicen es el sucesor, porque le tienen por sucesor. Ya hemos observado en esta pequeña charla que las escrituras muestran que no solamente el fundamento es un apóstol, sino los apóstoles. O sea, el mensaje de los apóstoles. Mira, bueno, mira, por eso te hago la pregunta. ¿Tú sí has leído la Biblia? ¿Va? Sí, más o menos. Va, pues. Yo te voy a hacer más o menos lo que yo he leído. Pablo le da sucesión a Timoteo. Timoteo le da sucesión a Tito. ¿Ellos fueron Tito apóstoles? No, es esperar lo que estoy diciendo. Ya me acordé en qué me quedé. No, que sí. son apóstoles. Uh-huh. Ya, pues, yo no te estoy diciendo que son apóstoles, no. Ellos le dan autoridad de seguir con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Tú lo has dicho, las enseñanzas. Uh-huh. Tito le da sucesión a Clemente. Y según la Biblia, según la antigüedad, según la historia, San Clemente es el primer papa de la Iglesia Católica, según está la Biblia. Ahora, por eso yo te pregunto a ti, si la Iglesia Católica viene así, con los papas, por esas sucesiones, las iglesias evangélicas surgieron en el año 1500. Bueno, ¿qué sucesión traen ellos para enseñar la palabra de Dios si no creen ni en la sucesión de los apóstoles, si no creen ni en la, como dice la palabra de Dios, que las bases de la palabra de Dios son los cimientos? ¿Quiénes son los cimientos? La enseñanza de los apóstoles. Creo que está donde habla de los cimientos. Así es, los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles. Uh-huh. Bueno, ahora 1500 años después aparecen las iglesias evangélicas. Uh-huh. Ahora yo te hago la pregunta, ¿enseñanzas de quién? Enseñanzas tomadas de las escrituras que tenían a la autoridad apostólica. ¿Con la autoridad de quién? Con la autoridad de las escrituras que tienen autoridad apostólica. Yo te pregunto, ¿el Evangelio de Lucas tiene autoridad apostólica? Por eso yo te hago la pregunta, como le dije yo a uno que se llama Julio Scheffer. Uh-huh. Él me dice, yo tengo autoridad de leer la Biblia. Yo lo tengo. Todos tenemos la autoridad de leer la Biblia, pero no tenemos autoridad de malinterpretar la Biblia. Ok, pero de bien interpretarla, sí. ¿Qué me dijo un amigo mío que es pastor? Que me dijo, con lo que ya sabes de la Biblia, ya podés hacer tu iglesia. ¿Tú crees que eso es bueno? No, yo creo que no. Pero dijiste hace rato que no se debe malinterpretar las escrituras, ¿cierto? Pero sí se pueden bien interpretar. ¿Sí se puede bien interpretar? Interpretarla sí, malinterpretarla no. Muy bien. Ese es el problema de muchos. Ok. Ese es el problema de muchos. Fíjate bien. Y como te digo, mira, pues. Solo déjame terminar y seguís tú. Va. ¿Cuántas iglesias supuestamente dicen nosotros somos la verdadera? Muchas. En Efesios 3:25 uh-huh. está para. Sí, donde dice que el Papa es la cabeza.
espérame, no estamos hablando del Papa, estamos hablando de la iglesia. Es que hace rato me dijiste que el Papa era la cabeza. ¿No citaste Efesios Espérame, 5:25? ahorita no te metí al Papa, ahorita te estoy metiendo la iglesia. A la iglesia. Como, yo te digo una cosa, o sea, al conocer la palabra de Dios, yo no puedo fundar mi iglesia, porque solo es una sola iglesia, ¿verdad? Sí. Léelo, pues. Así es. Está 3:21 dice, a él la gloria en la iglesia, a Cristo Jesús por todas las generaciones y por todos los tiempos. Ajá, porque es un O sea, mensaje. si habla de una iglesia, Es un mensaje que perdura por todos los tiempos, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahora yo te digo, pues, mira, en Efesios 5:29 dice, y nadie aborrece su cuerpo, ya, y contrario, lo alimenta, lo cuida, y eso es justamente lo que Cristo hace por su iglesia. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas iglesias son el cuerpo de Cristo? Una a nivel universal. ¿Cuál? Como que ¿Cuál? no es una institución religiosa. Bueno, yo entiendo la mentalidad que tú tienes. Dijiste. Ahora tú dijiste, tú mentaste una palabra universal. Ajá, universal. ¿Sabes qué quiere decir universal? Sí, universal, que incluye. ¿Sabes qué quiere decir? Sí, Okay, que está abierto a todos. Sí, que está abierto a todos. ¿Qué significa la palabra universal? ¿Qué significa para ti? Solo dame el término en el diccionario que significa la palabra universal. Pues déjame checar el diccionario porque no me acuerdo, no soy un diccionario, pero ahorita internet no sé. No sé. ¿Universal es católico? No, discúlpame. No. La palabra católicos es una palabra griega, ¿no? Que se traduce como universal. Ah, espérame, pero ahí algo anda un poco chueco. Es como la palabra apóstolos. ¿Apóstolos es una palabra en castellano? No. ¿Eclesía es una palabra en castellano? ¿Y qué significa apóstol? No, contéstame por favor. Enviado. ¿Eclesía es una palabra en castellano? No. ¿Católicos es una palabra en castellano? No. Bueno. ¿Es una palabra griega? Griega. Y catholicus en latín al transliterarlo en catholicus en latín es universal. Así que dígale, ya que estamos hablando en castellano, pues católico debiera traducirse como universal, ¿no? Ay, ya te fuiste. No. Perdón. Aquí estoy. Sí, no te quiero quitar el tiempo, así que tú me dices ya a la hora que gustes. Buen provecho. Gracias. Si quieres, mejor platicamos a mediodía. Está bien, o sea, igual regálame 5 minutitos más y tan. El punto es que el hecho, Irineo fue el primero en utilizar, bueno, no fue el primero, de hecho Tertuliano, Justino, utilizaron la palabra católicos. La utilizaron el obispo de Antioquía. Sí, Irineo. ¿Cómo se llama? No, fue en el año 107, fue... Irineo. No, tengo su nombre. Se me va el nombre de él. Que le dijo al mundo que... ¿Cómo se llama, hombre? Pues de tanto pensar a mí se me va la baranda. San Ignacio de Antioquía en el año 107. Ignacio de Antioquía, sí es cierto. Sí, aunque él no dijo... Yo lo puedo traer, ¿no? Por favor. Sí, aunque él no le dio el nombre a la iglesia, en realidad él está expresando que sea universal. Lo que pasa es que cuando hoy citan el texto no traducen la palabra, pero es que la iglesia sea universal, que incluya a las personas. Por eso, mira pues, por eso, yo te voy a hacer una pregunta. Estamos hablando aquí, va.
¿En dónde se le dio el nombre de cristianos a los primeros cristianos? Ajá, en En Antioquía. Antioquía, en el año 33. Hechos ¿En 11:27. dónde se le dio ¿En el año el nombre de 33? católicos? No, ¿en el No, no, año no, qué? no, 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 no sé, no sé qué año fue, en el No, no, año no, no, no. 33 años Debió haber después de sido la por ahí muerte del de año Cristo, 50. 50 y algo, no, algo no. así, algo así. Ahí está, a ver. Sí, ya En el viaje. año 107, Y se le en llamó. Antioquía Sí, pero. se les y- llamó católicos. no, Ahora, no se le llamó católicos. Se me olvidó el nombre. Irineo, no, Ignacio. Ignacio de Antioquía en realidad no le da un nombre. Te puedo pasar el texto donde, donde ya dice, y no, no dice que sea un nombre. Después se empezó a entender como un nombre, pero no, él no hace referencia a un nombre. Ahora, el punto no es que, por ejemplo, la luz del mundo dice que ellos son la iglesia, la luz del mundo, porque es bíblico su nombre. Bueno, adjudicarse versos o ponerse palabras en realidad no nos ayuda. Ahí se pueden estar creando falacias. El nombre es lo menos importante. Lo importante es, volvemos al punto, la enseñanza, el mensaje, la instrucción. Entonces, cuando se le atribuye um, a, a la tradición, porque el Lumen Gentium afirma que no solamente es las escrituras, sino la tradición de la iglesia, y están íntimamente ligadas, y tan ligadas están que a veces no hayas dónde están ligadas, y con el pretexto de que Jesús hizo muchas cosas. están, están ligadas. ¿Sabes por qué te digo que están ligadas? ¿Has leído tú cómo empezó Lucas a escribir el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles? No, ¿cómo lo hizo? Te hago una pregunta y ahí respóndeme sobre la tradición. ¿Qué pasó, doña Lina? ¿Salió? A ver, Lucas, él vio la vida y la muerte de Cristo. No, recibió la enseñanza de un apóstol. ¿Qué apóstol fue su maestro, por así Él lo decirlo? recibió de todos. No. Según las escrituras fue Marcos. Según las escrituras fue Marcos. El que Mm, le narró a él, como él dice, como a mí me lo han contado, amigo Teófilo, yo te lo cuento. ajá, O sea, yo lo escribo como a mí me lo han contado. Ok, podríamos... Imagínate, él agarró la tradición que traían, porque a él se lo contaron. Tradición es una enseñanza que a mí me cuentan algo, es una tradición que a mí me están contando de años pasados, cosas que yo no viví. Ujú. Él lo agarró. Imagínate, como yo te digo, a mí me gusta platicar, pues, al platicar no es pelear, man. Yo le digo a ese tal Julio, yo le digo, imagínate, Lucas hubiera sido evangélico o protestante como le decimos nosotros, ¿qué hubiera dicho él? No, yo no me baso en la tradición, yo hasta que no vea no creo. Pero él no, él se llevó de la tradición, por él le dice a Teófilo, querido Teófilo, yo te lo narro como a mí me lo han contado. Ok, para el año Y te digo, 170 el Evangelio de Lucas ya era contado, ya era tenido en una lista, no me acuerdo si se llama Moturoniana, no me acuerdo. Eh, Antes de que fuera, entre comillas, formado el canon. O sea, ya hay evidencia de que Lucas estaba dentro de los escritos y las primeras comunidades aceptaron el Evangelio como inspirado. Por lo tanto, el evangelista tuvo, sí, varias fuentes, incluso críticos textuales afirman que vienen de- del documento hipotético llamado Q, pero es que meternos en ese terreno es como otra cosa. Eh, el punto es que se observa a Lucas siendo un acompañante del apóstol Pablo, o del enviado Shaul, Pablo, como le quieras llamar. Y eh, podría decirse que el libro de Hechos sea de Silas, pero bueno, también es otra hipótesis. Vamos a decir que el autor lucano tiene como referencia a Pablo, quizás a otros apóstoles. No se debería de descartar que tú como fuente a 2, 3 apóstoles. El punto es que el Evangelio el Evangelio de Lucas tú lo tienes como autoridad, ¿no? Porque tú lo considerarías un libro inspirado por Dios. la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Muy bien.
¿La carta a Timoteo es inspirada por Dios? Mira, aquí no preguntemos uno por uno. ¿Por qué? Mira, pues, en, en segunda de Timoteo 3:15, Pablo Ujú. habla claro, Clarísimo. toda escritura, Ajá. toda escritura es inspirada por quién. Por Dios. ¿Y Él, útil? él excluyó algunas. El punto es cuáles sí, cuáles no, pero ese sería otro tema. El punto es que No, por ahí tú yo te pregunto, ¿él excluyó algunas? solo menciona toda escritura. El texto griego dice toda escritura es inspirada por Bueno, Dios. Todo ahí escrito. está. Todo escrito. Ajá. Cuando le gritaron al mundo que la Biblia es la palabra de Dios, nosotros creemos que es inspirado por Dios o no. Ajá. Y Es la pregunta que te hago. ajá, no, sí es inspirada por Dios. Yo te preguntaría, vaya que estamos de una por una, ¿la tradición es inspirada por Dios? Yo te hice la pregunta. No, yo ya te dije que sí, los escritos son inspirados por Dios, ¿no? Los tienes por palabra de Dios, yo Mateo lo tengo por palabra de Dios, incluso Apocalipsis, es palabra de Dios, la Ah, carta de Jacob, a ver, entonces, ahí va tu respuesta. Entonces Lucas no es palabra de Dios. ¿por qué? Tú me estás preguntando si las tradiciones son palabra de Dios. No, no, Lucas es no, una tradición que a él le contaron. no, no, no. Una cosa es la tradición con la que se enseñó, por ejemplo, a Lucas, el que se le transmitió ¿Ya? ese mensaje, ajá. Y otra cosa es lo que Ahora, la Iglesia de Roma intenta atribuirle a una tradición para crear muchas cosas, para crear nuevas pero doctrinas. ¿qué? Pero qué, ahora decime, ¿qué nueva doctrina? Bueno, antes de que vinieran los protestantes, incluso los albigenses, los valdenses, Mm, eso fue antes de la Reforma. Hubo dentro de la iglesia personas que se levantaron, y por citar un ejemplo, los denominados iconoclastas. ¿En qué no estaban de acuerdo estos? ¿Tú has oído de ellos? la verdad no, Ok, no te voy a mentir. ellos estaban en desacuerdo que en estos templos hubiera imágenes a la usanza romana. Y estaban, o sea, se basaban en las escrituras y no eran congregantes, porque una de las realidades es que las escrituras no eran para todos. Hoy tú tienes una Biblia en casa y pues gracias al Señor, ¿no? Gracias a Gutenberg y gracias a... Hoy yo la tengo electrónica y pues es una maravilla. Tengo incluso muchas versiones gracias a ello. Pero en Sí. aquel entonces no, entonces la enseñanza era transmitida como tú dices, o sea, era por medio de los que enseñaban las escrituras hacia el pueblo. Entonces el pueblo estaba prácticamente comiendo de lo que su enseñador daba. Sin embargo, los que se levantaban en contra de ciertas interpretaciones, Pero ahí no puedo hacer yo nada, no se le habla. Bueno, ahorita voy a ir yo. Pero sí está en la zona 3, el Manolete. Disculpame un ratito. sí, no te preocupes. Sí, pues, yo vendo repuestos y me mandan repuestos de la capital de Guatemala y tengo que ir a recogerlo. Oh, Pues sí. pues a la hora que tú digas, este, o aún, pues sí, Llama a entonces, pues sí. también me quedó ahí en el grupito donde estamos, veo que muchos católicos se ofenden los unos a los otros. ¿Qué opinas de ello? Mira, Católicos y tú sabes que protestantes, ¿no? sí, mira, tú sabes que en la iglesia va a haber diferente cosa. Ahí vas a encontrar, yo lo miro en mi congregación, yo no te voy a hablar de aquí que yo tampoco soy santo,
Pero como dice Pablo, vamos en el camino a la santidad. Ujú. Si Dios me enseñó a mí a hacer una cosa, yo lo voy a hacer. Supongamos, yo te doy un ejemplo. Ya ve, la palabra de Dios dice que si nosotros queremos ser como Él, debemos amar a nuestro prójimo, a nuestro enemigo, todo. En la iglesia hay personas que solo salen de la iglesia y ya empiezan, no es que esta persona, es que la otra persona. Entonces, como la palabra de Dios dice que el trigo y la cizaña crecerán juntos, o sea, en la iglesia va a haber de todo, va a haber malos, va a haber buenos, y así vamos a ir. Yo no puedo cambiar a esta persona, yo no puedo cambiar a la otra. Hay otras personas que piensan así, otras personas que piensan así. Pero ¿Qué? como dice la palabra de Dios, nosotros mismos tenemos que analizar las cosas conforme la palabra de Dios. Por Sí. eso te digo, todo lo que está aquí a mí no me va a mentir. El que está en la Biblia no me va a mentir. Porque muchos decimos, es que yo creo en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿le creen ustedes a Cristo? Esa es la pregunta. Porque Así yo es. puedo creer en Cristo. El diablo creyó en Cristo. El diablo creyó en Dios. Pero el diablo hizo lo que Dios quería. No, él no lo quiso hacer. Igual hay muchas personas. Sí, muchos gritamos, le gritamos al mundo, es que yo creo en Cristo. Ok, Ahora, aquí, pues yo fíjate que a mí me pasaron no sé qué día a dar la palabra de Dios. Y yo les pregunté eso. Muchos creemos en Cristo, pero la pregunta es, ¿le creen ustedes a Cristo? ok, ¿No ha venido? ¿Se lo llevaron a la zona 3? ¿Ahorita lo voy a recoger? Pues sí, mira, platicamos mejor otro día. ok, Por regálame eso que una última ya me pregunta. voy a ocupar ahorita. Regálame Dime. un minuto nada más. Bueno, ahorita con lo que mencionaste, tú podrías decir y afirmar que estas personas que tienen ciertos comportamientos, aunque están, vamos a decir, vamos hipotéticamente hablando de que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia, el hecho de que ellos estén físicamente en esta iglesia los hace salvos, o los expone a la salvación, o simplemente No, están físicamente en un lugar. ¿Qué le recomendarías a aquellos católicos que se comportan de esa manera eh, eh, que deja mucho que desear? ¿Qué le podrías decir a ellos? A tus hermanos católicos, a mis hermanos, pues. yo los he dicho, que hagan lo que Dios quiere, no que no solo crean en Él, que hagan lo que Él quiere, que ese es lo principal. O sea, yo no solo por creer en Cristo voy a ser salvo, no, porque la palabra de Dios en primera Pedro creo que está donde dice que la fe sin obras es muerta, Así es, debe tener ¿ya me como entendés? consecuencia obras, obras y obras de justicia, ¿verdad? Muy bien, te felicito, muchas gracias, Henry. No sé, ¿me permites subir nuestra charla a mi canal de YouTube? No sé, dale. Sí, vale, está chido. Bueno, te agradezco muchísimo. Si gustas, nos ponemos ahí luego en contacto, porque me gustaría tratar el tema de que me citabas en el grupo de, creo que es segunda carta de Juan, donde de los anticristos. Y bueno, si quieres, analizamos el texto con minucia. ¿Qué te parece? ¿Ahora? Vale. Bueno, me da mucho gusto. Gracias, gracias, Henry. Y pues el Padre te bendiga Igualmente, y te gracias, Dios guarde. te Gracias, bendiga. gracias por concederme este tiempo. Que el Padre te bendiga, mi hermano. Muchas gracias.